periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, responsable y presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, que patrocina la continuidad del presidente Luis Abinader en el poder político. Don Tomás Hernández Alberto, un político de experiencia como usted, ¿cuál es la visión que tiene de estos casi 3 años de la administración del presidente Luis Abinader? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, permítame agradecer la invitación a este espacio que ha hecho historia en el mundo del periodismo democrático en la República Dominicana. Miles de dominicanos en todas partes, en la República Dominicana y en el mundo, esperan esta hora, los domingos, para esta cita que usted tiene con el pueblo dominicano. Gracias, don Tomás. Debo decirle, don Guillermo, que estamos a punto de cumplir 3 años de gobierno. Todavía nos quedan 2 meses y medio, pero ya el presidente Luis Abinader tiene una impronta de accionar que sencillamente resulta admirable. Él prometió durante la campaña un ministerio público independiente. Su primer decreto fue el nombramiento de la magistrada Miriam Germán, excelente jueza que fuera de la Suprema Corte de Justicia y con una impronta de honestidad probada. Así es. Al frente de esa situación. La pandemia fue el sello de inicio. Luis gana durante la pandemia y su primer año de gobierno, Luis elimina prácticamente la pandemia. El mundo entero reconoció su trabajo cuando estuvo entre los 3 presidentes del mundo, que le puso punto final a la pandemia, que ahora es fácil, pero que en aquel momento llenaba de ansiedad al pueblo dominicano. El mundo económico se había derrumbado. Mucha gente habla que después de Ucrania realmente se derrumbó con la pandemia. Y lo de Ucrania sencillamente le puso el tapón a la situación. Es decir, esa es la realidad. ¿Y qué ocurrió en la República Dominicana? Antes que ningún otro país, comparado con los países latinoamericanos. En la República Dominicana, en el 20... hubo un descenso total de la economía en la República Dominicana, bajó hacia abajo, 6 puntos. Y ya en el año 21, ya el presidente Luis Abinader había logrado un crecimiento de 12.3% de la economía nacional. Prácticamente ya haciendo la economía casi normal. Ya en el 22 sencillamente se cogió el ritmo y fue la economía que más creció en América Latina, comparada solamente con Panamá. Pero usted se toma el mundo del turismo. En el mundo entero había una situación de crisis total. Y la República Dominicana, ahora ya en el 23, ha recibido más turistas, alrededor de 1,5 millones de turistas más, que lo que se recibió en el último año normal que hubo, que fue en el año 19. Es una verdad muy grande esa. Y ya en el 22 ya había sobrepasado, y ahora con más de 1,5 millones aproximadamente, antes de que concluya el año. Y usted se pone a ver el mundo del comercio y de la zona franca. Don Guillermo, casi 1 millón de dominicanos perdieron su trabajo. Y ya en el año 21, antes que terminara el 21, la totalidad de la zona franca habían sido recuperadas. Y ya en ese tiempo se consiguió un crecimiento de 300,000 empleos más en la zona franca. Usted se va al mundo agropecuario. En el mundo agropecuario, este país no ha sufrido desabastecimiento nunca. Es decir, a pesar de la inflación que se produjo como consecuencia de Ucrania, la crisis económica fue antes, pero la inflación comienza con la crisis de Ucrania, por la alza de los costos del transporte en el mundo. ¿Y qué hace Luis Abinader? Lanza la tasa cero para las importaciones de materia prima para la producción del país y de productos terminados. Ahora es facilísimo verlo. Ahora, usted recuerda que la oposición
dijo que en este país iba a haber una hambruna, solamente si se aplicaba eso. ¿Y qué dice el Banco Central? Que en este momento la República Dominicana, la tasa de inflación que tiene está casi llegando al punto óptimo, es decir, a 4 puntos. La tuvimos en 10.5 y ha habido un descenso consecutivo. La estabilidad macroeconómica ha sido excepcional. ¿Y excepcional por qué? Porque ha habido una valoración del peso dominicano. Usted se pone y mira el renglón que tiene que ver con lo referente a las facilidades que se le ha dado al pueblo dominicano. Cuando Luis Abinader llegó, aquí había una cobertura de salud que no llegaba a un 70%. Hoy en día el dominicano que no tiene seguro de salud es porque no ha hecho la diligencia, porque fue la primera medida que tomó Luis Abinader. 2 millones de dominicanos lo tienen hoy. 2 millones adicionales, es decir, ya los dominicanos es universal. El seguro aquí es universal, don Guillermo. Los más pobres tienen derecho a seguro, todos. Y ahora tengo entendido que el presidente viene con la posibilidad de que las trabajadoras domésticas puedan tener la seguridad social. Entonces, don Guillermo, estamos frente a un presidente triunfador, un presidente que ha actuado frente a Haití con responsabilidad. Y déjeme decirle, las circunstancias más difíciles que ha tenido la República Dominicana en su relación con Haití ha sido justamente estos 3 años. ¿Por qué? Porque en Haití no hay gobierno, en Haití no hay orden establecido. Por lo tanto, la situación más difícil, bandas acabando con Haití y el presidente construyendo un muro que ha ido siendo prácticamente avanzando. Pero ¿qué hace el presidente también en ese momento con relación al plano de Haití? Que le declara al mundo que la República Dominicana no puede cargar con la responsabilidad de los problemas de Haití. Así es. Y eso ha tenido beneficio. Ya en los foros internacionales, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, viejo amigo del doctor Peña Gómez, se pronunció en favor de que en Haití haya una solución internacional y no de la República Dominicana. Es decir, es un hombre que ha estado atento a todo, pero al mismo tiempo el hombre mira hacia los más pobres. Encontró una seguridad social, es decir, bonos y bonogas y tarjeta. ¿Y qué hizo? Programas sociales para ayudar a la gente. ¿Y qué hizo? Lo duplicó. Lo duplicó la cantidad de 800,000 a 1.600.000, don Guillermo. Pero le duplicó también la cantidad de recursos que recibían. Es decir, ¿cuándo habíamos tenido un presidente tan pendiente de la situación? Bueno, y en el campo de la honradez tenemos hoy un presidente honrado, un presidente que no tolera la corrupción, la condena a la pasada y no se la permite a nuestros funcionarios, a nadie. El cambio más fundamental que se ha operado en la República Dominicana. Usted y yo tenemos cierta edad y nosotros sabemos que en la República Dominicana los presidentes se cuidaban fundamentalmente de que creciéramos en democracia, es decir, en esquemas electorales. Pero uno llegaba al poder y era serio si quería, porque no había seguimiento a las acciones que se hacían desde el Estado. Y por eso esta gente bellaca del Partido de la Liberación Dominicana y ahora Fuerza del Pueblo, pero que es la misma cosa, como suele usted decir, esa gente han tenido que empezar a explicar qué fue lo que hicieron. Porque la verdad es que inventaban muchísimas cosas, inclusive algunas de ellas positivas, pero era buscando dinero, buscando negocios. Se lo llevaron todo en las manos. 20 años de corrupción pública y privada. Así 20 es. Años que lo encabeza el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que se apoderó del Ministerio Público, del Poder Judicial. Es decir, que estableció los mecanismos de robo al dinero de los impuestos del pueblo dominicano. Es decir, esa corrupción de 20 años y que no quiere rendir cuentas. En el año 1995, ese hombre que cree que la gente no conoce su historia, se atrevió a decir que la corrupción se llevaba un 30% del presupuesto nacional. Parecería como que estaba pensando terminar con la corrupción. 20 años de corrupción. Sácale el 30% de lo acumulado en 20 años en presupuesto y usted verá que se trata de billones
de pesos que quedaron en las manos de los corruptos en la República Dominicana. Si eso no hubiera ocurrido, este país ya fuera un país desarrollado, don Guillermo. Le robó el desarrollo a los dominicanos. Y ahora usted ve la situación con el azúcar, que hay dificultad con los precios. ¿Quién fue que desbarató todos los ingenios? ¿Quién fue que lo cedió por chile? ¿Quién fue que lo dilapidó? ¿Y las empresas del Estado? ¿Quién fue que la vendió por centavo? Es Leonel Fernández Reina. Todo ahora se puede saber porque ahora la transparencia es obligatoria. Es decir, tenemos un gobierno transparente que da cátedra de que cuando ha habido algún funcionario cercano que haya hecho, aunque sea, le ha picado el ojo a la corrupción, porque realmente, si usted averigua mucho, han sido casos que no son casos tan fundamentales, pero inmediatamente lo separa. No hay vaca sagrada, don Guillermo. Así es. Él dijo, no habrá vaca sagrada. Tengo amigos, pero no socios. Todo eso lo ha aprobado. Sí. Don Tomás Hernández Alberto, su movimiento, es decir, un movimiento patrocinando reelección o continuidad del Estado del presidente Luis Abinader, ¿cómo está organizado? ¿Cómo no? Don Guillermo, lo primero que yo quiero decir, algo que usted lo sabe, pero que no lo sabe necesariamente el pueblo dominicano, y es que yo soy casi familia de Luis Abinader. Y le explico por qué. En el año 1989, aquí en este país había una crisis política. Y el PRD y el BIS determinaron que no irían a las elecciones en el año 90. Y ese prócer de la libertad y de la democracia, que es el viejo José Rafael Abinader, encabezó la lucha porque el PRD pudiera ir en el 90 a las elecciones. Ahí empieza una relación con él. ¿Y usted lo acompañó? Yo lo acompañé. Yo fui su jefe de campaña en ese momento. Y ahí mi vinculación fue familiar. Yo tengo el privilegio de conocer de manera cercana a doña Zula, la viuda del prócer José Rafael Abinader. Pero yo vi crecer a José Rafael, hijo, ya empezando a ser rector de la universidad. Y conocí de cerca a Rita, su hija, y mucho más de cerca, porque era el más joven, a Luis Abinader. ¿Entiendes? Entonces yo soy un hombre agradecido. Y esa familia me trató bien. Y ahora que Luis resulta que es el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en este siglo, decidimos conformar este movimiento cuando nadie pensaba en eso. Hace 1 año y medio, don Guillermo. ¿Quiénes lo acompañan? En este movimiento, quiero pedirle excusa a don Guillermo, porque la memoria, usted sabe cómo es en televisión. Y yo quiero compartir con los televidentes algunos de los dirigentes principales de este movimiento. Élido Alcántara, que es presidente en funciones. El licenciado Antonio Diloné. El doctor Francisco Zacarías Vendé. El licenciado Sergio Núñez Parras. El doctor Santos Aturria. El doctor Adolfo Portes. El licenciado Nefri Pérez Volques. El doctor Tomás Baloy. Paul Vladimir Portorreal, subsecretario, licenciado Minario Encarnación, licenciado Marino Rodríguez, Raúl Pérez, la licenciada Arely Félix, la mujer participando en este movimiento, pero desde un principio, doña Rosa María Enrique, presidenta de las mujeres, la licenciada Miesotti Benjamín, el licenciado Emmanuel Bisonó. En la juventud hay una gran participación, don Guillermo. El ingeniero Rafael Sánchez, Huáscar de los Santos, Jonathan de la Mota Brea. Don Guillermo, usted me felicitó una vez por el trabajo extraordinario que se está haciendo en las redes sociales. Ese es Brea. Y Eridania de la Cruz, Odaliz Graciano, Juan Encarnación, Lorenzo Erasme, Carlos Florentino Encarnación, Inosca Encarnación y el periodista Rodolfo Ramírez. Y ahí ahora, brevísimamente, para que usted vea que es una dirección nacional que no está completa. Nosotros tenemos una dirección ejecutiva imitando al Partido Revolucionario Moderno de 59 miembros. Pero tenemos, en todo el país tenemos representación. No voy a leer la totalidad del país. Pero quiero decir que en el Distrito Nacional hay un equipo encabezado por Antonio Diloné.
En Santiago, Sergio Núñez Parra. En San Cristóbal, la licenciada Judy. En Asua, el periodista Esteban Brito. En Barahona, el exgobernador Julián Peña. En San Juan, el locutor Enmi. En Elías Piña, el profesor Máximo Canario. En La Vega, el licenciado Rafael González. En Espaillá, mi provincia. ¿Entiendes? Ahí tengo al doctor Darío Jiménez. En Montecristi, el empresario José Núñez. En Valverde Mao, el ingeniero Arismendi Medrano. En Atomayor, don Cristóbal Pacheco. En El Ceibo, Juan Ramón Rijo. En San Pedro de Macorís, doña Altagracia. Y en Monteplata, don Miguel González. Don Tomás Hernández Alberto, trabajando por la continuidad del presidente Luis Abinader. Es decir, para que ganemos en primera vuelta con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. 22 encuestas dicen eso. ¿Usted qué dice? Don Guillermo, es que el pueblo dominicano nunca había tenido un hombre que se dedicara 100%, 7 días a la semana, 24 horas del día. Yo creo que hasta cuando duerme está pensando en el pueblo dominicano. Y es un hombre que trabaja por el pueblo dominicano, que trabaja por los más necesitados, que trabaja por dar garantía al pueblo dominicano de alimentación. Un hombre que ha habido fracasos en educación, pero no se puede decir que ha sido por falta de apoyo del presidente Luis Abinader. Lo ha habido porque sencillamente no se ha podido hacer lo que había que hacer y lo que hay que hacer en educación. Pero Luis ha estado ahí pendiente, presente y accionando. Es decir, Luis Abinader hace tiempo que se ganó la confianza del pueblo dominicano y hace tiempo que se ganó el apoyo del pueblo. Usted mismo lo ha dicho y lo recojo yo. 22 encuestas no se pueden equivocar. Y en el sentimiento de la gente, si las elecciones fueran hoy, don Guillermo, si fueran hoy, Luis se va con más de un 54% y puede llegar hasta un 57%. Don Tomás, y ese movimiento, el poder para el pueblo, con el Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo se desarrollan esas relaciones? Don Guillermo, recuerde que el PRM nace del PRD. Y que mi trayectoria en el PRD más o menos fue una trayectoria digna. Y usted conoce mi manera de ser. Así es. Es decir, mi relación personal con toda la gente buena que pueda haber en una organización. Y no ha sido de otra manera en el PRM. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza. José Ignacio Paliza. Mire, él mismo me confesó que la primera oportunidad que tuvo en política se la concedí yo, en el año 2005, porque él participó con nosotros en la campaña para que Ramón Albuquerque fuera presidente del PRD. Él era para Ramón un hijo, ¿entiendes? Lo llevamos por todo el país y le dábamos la oportunidad a un jovencito que apenas tenía 18. Pero él fue nombrado en la dirección del PRD. Justamente, eso es lo que él me agradece, que yo lo coloqué como secretario político. Y apenas tenía 18 años. Así es. Bien. Así. Entonces, ya usted sabe, esas son cosas que generan. Bueno, pero ahí está también del INE, Carolina, Yayo. Imagínese, Carolina. Yo fui ministro en el gobierno de su papá, el presidente Hipólito Mejía. Un hombre serio, un hombre bueno. ¿Tu amigo? Mi amigo, casi mi hermano. Sí, así es. Y Carolina era prácticamente parte de la familia, ¿entiendes? Pero lo formidable, primero permítame decirle que José Paliza no solamente ha sido un excelente presidente de un partido, sino que ha sido un excelente funcionario. Un funcionario que saca tiempo para su organización, además de ser efectivo y eficiente en su trabajo. Y en cuanto a Carolina, usted sabe por dónde andan las encuestas en favor de que ella permanezca. Casi 80%. De manera que es una valoración increíble. La primera alcaldesa que ha tenido el país. Eso es verdad. Mire lo formidable. Eso es verdad. Entonces usted tiene... Pero ella no está aspirando a No, en absoluto. Usted está trabajando a nivel nacional para que se mantenga en el poder político el presidente Luis Abinader. Usted sabe de mi cariño, de mi afecto por el compañero y amigo que fue secretario de Educación, el compañero Fulcal. Una relación que viene de una vida entera, Roberto Fulcal. Es decir,
presidente de la Comisión de Estrategia del PRM. Sí, Presidente de la Comisión de Estrategia. Así es, así es. Entonces, usted, por ejemplo, para nosotros era no desconocida, pero para el pueblo era desconocida la compañera vicepresidente, Raquel Peña. Pero ocurre que Raquel Peña era hija de los líderes fundamentales que tenía el PRD en Santiago, de los Peña, ¿entiende? Sí. Entonces, que ha sido una revelación su paso por la vicepresidencia. Entonces usted tiene, por ejemplo, un hombre humilde, un hombre bueno, el ministro de Obras Públicas. De Línea Ascensión. De Línea Ascensión. Bueno, justamente ayer estuvimos juntos, estuvimos conversando y ya pronto debe estar en las redes. Mire, eso es lo que se llama un ministro de Obras Públicas. Secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno. Y se ocupa de trabajo. Por ejemplo, yo lo encontré ayer trabajando como secretario de organización, recibiendo gente al por mayor y detalle. Es un hombre que se conecta con su pueblo, que hace un buen trabajo. Y el que apoya a los PRMistas y a los aliados. Así mismo, ahí usted tiene a Yayo Sanz, igual. Mire, ese transformó aduana. ¿Entiende? Usted sabe lo que es conseguir que en un solo día usted resuelva los problemas de importación de aduana. Eso es una revolución. No me extraña porque se viene de familia. Y así hay muchos otros dirigentes que usted lo conoce. Bueno, Wellington me encomendó que le saludara de manera muy personal. Ese es otro de los líderes. Un trabajador incansable. Del PRM. Sí, exacto. Entonces, es una constelación. Pero Nelson Arroyo, que está en Indotel, también usted lo conoce muy bien. Y es una revolución lo que ha hecho. El mundo digital en la República Dominicana ha crecido un 217%. De todas maneras, don Tomás, lo que usted está... Y todos esos son mis amigos, mis compañeros. Y en otro espacio hablaremos de otro, porque no podemos tampoco tomar el espacio solamente para... Pero es la realidad, ¿entiendes? Ahí está Tony Peña Guava, sí, claro, el hijo del líder José Francisco Peña Gómez, en la fase que tiene que ver con el gabinete social. Gloria Reyes. Oye, gente que está haciendo un trabajo fabuloso. No podemos negar que hay muchos que dejan que decir. Usted sabe cómo soy yo. Hay otros que no atienden a los compañeros y las compañeras. Esa es la verdad. Bueno, de todas maneras, don Tomás, usted apoya precisamente a nuestro presidente y líder Luis Abinader, no solamente por ser el presidente honrado que no teníamos por más de 20 años en el poder político, sino porque merece ser apoyado, como lo apoya la mayoría del pueblo dominicano, que lo expresa en las encuestas, para continuar desarrollando y produciendo un cambio económico y social para nuestra querida familia dominicana. Don Guillermo, hasta la Biblia expresa, por sus hechos lo conoceréis. Luis Abinader tiene 3 años en hechos que le dicen al país que está gobernado por un hombre que tiene corazón, que tiene alma, un hombre sencillo, un hombre, alguna gente se extraña de que Luis abrace. Mire, eso lo aprendió de su papá también, ¿entiende? De manera que abraza y piensa en la gente, porque yo digo que él es la mezcla en lo que tiene que ver con transparencia, en lo que tiene que ver con todo lo que significa la lucha contra la corrupción. Pero tiene una ayuda permanente de nuestra primera dama, Raquel Albaje de Abinader. Bueno, yo diría que esa es la sinfonía perfecta. Porque eso es otra cosa, don Guillermo. Si usted se fija, todos esos personajes que hemos hablado y otros que pudiéramos mencionar, tienen familias que funcionan. Hay conceptos familiares. Vienen de familias que funcionan y son familias que funcionan. Los valores existen en todas esas personas. Claro. Entonces, todo eso se lleva al poder, ¿entiendes? Y entonces, Luis Abinader ya no es una necesidad. Es que Luis Abinader es mucho más. Luis es prácticamente la garantía de que este proceso, que fue un cambio absoluto, yo suelo decir que enderezó el camino de la democracia, transformó el camino de la democracia. Mi querido Tomás, contigo podemos hablar y a nosotros nos da mucho placer siempre, por muchas horas, pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano, haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Pueblo dominicano, a ti que pudiste darte cuenta, ahora que parece mucho tiempo que ha pasado,
de lo malvado que fueron aquellos que se quedaron con los recursos tuyos, que impidieron que la educación progresara, que nos robaron los años de desarrollo. Usted se imagina, con 20 años administrando de manera honesta, este país fuera desarrollado. Lo fuera, lo digo yo. Y lo digo porque en el año 1978 yo visité Tailandia y nosotros teníamos una situación igualita que Tailandia. Y hoy día Tailandia es uno de los tigres del Asia, de los tigres del Asia. Es decir, nosotros estamos retrasados en 8 o 10 años al desarrollo. Y este segundo cuatrenio de Luis Abinader va a ser un cuatrenio que abrirá las puertas al poder para el pueblo. Mi querido Tomás Hernández Alberto, apreciamos mucho tu presencia, también te apoyamos. Nosotros apoyamos ese movimiento, el poder para el pueblo, porque apoyamos a nuestro presidente y líder Luis Abinader, que merece, y lucho como tú por 4 años más. Pero a ti te reiteramos que siempre tendrás la oportunidad de venir a Aeromundo a defender a tu movimiento en favor del presidente Luis Abinader y a defender tu democracia dominicana, a la que tú le has aportado tantos años para fortalecerla. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, el presidente del movimiento El Poder para el Pueblo. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de la Presidencia, el licenciado Joel Santos.